Mensajes positivos. En la primera lectura del día de hoy, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1 del 15 al 17, escuchamos lo siguiente. Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad, y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa manifestación hace San Pablo de su pecado y del perdón que obtuvo de Cristo. Y es que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Esta lectura me hizo reflexionar mucho en el aspecto de los santos que han sido pecadores. Cómo Cristo a mucha gente pecadora la convirtió en santa. ¿Saben ustedes que muchos de nuestros grandes santos que veneramos con mucho amor y devoción fueron grandes pecadores antes de conocer a Cristo? Vamos a ver una pequeña lista de los muchos que han sido grandes pecadores antes de ser santos. El primero, pues ya lo estamos viendo aquí, San Pablo. San Pablo era un judío, fariseo, fanático, que participó con gusto en la persecución de los cristianos. El primer mártir cristiano, San Esteban, murió a sus pies. Fue apedreado y dice el texto que San Pablo se encargó de cuidar las vestiduras de los que lo apedreaban. Aunque conociendo a San Pablo se me hace difícil imaginármelo simplemente cuidando las vestiduras, pero bueno, de algún modo eso dijeron, ¿verdad? Él reconoció siempre ese pecado y siempre le dolió haber sido de los que participaron en eso, pero sin embargo conocemos su historia. Camino a Damasco para ir a perseguir a más cristianos, se le aparece Jesús, lo derriba al suelo, lo encandila, él queda ciego. ¿Quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Y entonces ahí empieza algo bien diferente para Pablo. Con el celo religioso y el entusiasmo que lo sostuvieron durante el resto de su vida, Pablo hizo olvidar todas sus culpas pasadas y se convirtió en el mayor misionero de la iglesia de todos los tiempos. Afrontó con coraje el encarcelamiento y el martirio, dejó tras de sí las cartas y numerosas obras que constituyen la base de la doctrina de la iglesia tal como la conocemos. La conversión de San Pablo es un episodio símbolo de la posibilidad de redención para cualquiera. Otro santo presente en la Biblia es San Mateo, uno de los apóstoles. Él era publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los romanos que tenían conquistado medio mundo eran muy listos. Y para poder cobrar los impuestos, ellos no conocían a la gente, no sabían quién tiene dinero y quién no tiene dinero. Por eso contrataban a gente del mismo país que sí conocían a las personas para poderles sacar mejor el dinero. Los publicanos eran pues colaboradores de los romanos en la recaudación de impuestos. ¿Cuál era el sueldo de un publicano? Lo que pudiera cobrar de más. El romano le decía, de este pueblito tú me entregas 100 monedas de plata, lo que cobres de más es para ti. Por tanto, ellos se enriquecían con la pobreza del pueblo. Eran vampiros que le chupaban la sangre al pueblo. Por lo tanto, eran muy odiados. Y Mateo, al ser de ellos, pues era un gran pecador que se enriquecía empobreciendo a la gente. Y sin embargo, un día se planta frente a Jesús y le dice, sígueme. Y Mateo todo lo dejó atrás. Y se convirtió en un gran apóstol que incluso nos dejó un hermoso evangelio. Encontrarse con Jesús puede ser la diferencia para muchas personas que tal vez no tuvieron oportunidad antes de ser buenos, pero conociendo a Jesús, todo cambió. Y el ejemplo más grande de este lo tenemos en San Dimas, en aquel hombre que fue crucificado junto con Jesús, un hombre pecador, ladrón, asesino, vete a saber qué, tan echado a perder que no hubo otra más que crucificarlo. Y estaba junto con Jesús. Y conocemos la historia. Como el otro ladrón, Gestas, se insulta a Jesús y Dimas lo defiende. Tú y yo merecemos estar aquí, pero él nada malo ha hecho. Y entonces hizo una jugada genial al decir a Jesús,
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le abre de par en par las puertas del cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas es el primer santo canonizado. Era tan buen ladrón que se robó el cielo. A eso vino Jesús, a salvar a los pecadores. Y la muestra la vemos aquí con San Dimas, el ladrón que se robó el cielo. A lo largo de la historia ha habido muchos otros ejemplos. Voy a poner algunos de ellos. Uno de ellos, San Camilo de Lelis. Él era un matón obsesionado con los juegos de azar, frecuentador de prostíbulos, adicto al consumo excesivo de alcohol. Como que no había mucha materia para sacar un santo de ahí. San Camilo de Lelis, fundador de los Camilos, santo patrón de los enfermos, así condujo la primera parte de su vida. Fue hijo de un oficial al servicio de España, y él fue un soldado de fortuna, un mercenario, adicto a los juegos de azar hasta el punto de perderlo todo y convertirse en un indigente que algún día estuvo tirado en las calles. Fue recogido por piedad por unos capuchinos y en el convento de ellos, en Manfredonia, inició un camino de redención. En ese hospital donde él fue recibido, posteriormente él siguió sirviendo y llegó a ser el tesorero y el maestro de casa de ese hospital. Ahí descubrió su vocación, el cuidado por los enfermos. Posteriormente fundó la Compañía de los Ministros de los Enfermos, o llamado los Camilos, dedicada al cuidado de hombres con enfermedades graves y repugnantes, a menudo incurables. Al dedicar el resto de su vida al cuidado de hombres con enfermedades graves y repugnantes, a menudo incurables, hizo olvidar todos sus pasados de hombre vicioso y pecador, y sus Camilos siguen reconfortando a los que sufren en todas partes del mundo. Gran ejemplo de una conversión. Otro de los clásicos grandes conversos es San Agustín de Hipona. Fue un gran filósofo, un obispo venerado por todos, un excelente teólogo, padre de la Iglesia, autor de algunas de las páginas más bellas e intensas de la literatura eclesiástica y no eclesiástica, uno de los grandes cerebritos que ha tenido la religión. Pero antes de todo esto, fue un gran pecador. Tuvo un amante durante años con las que además consiguió un hijo fuera del matrimonio. Se arrastró durante su turbulenta juventud entre vicios y pecados. Y en buena medida por la intercesión de su madre Santa Mónica, y tras encontrarse con un gran santo como fue San Ambrosio, Agustín pudo dejar todo eso atrás y convertirse. Una ocasión caminaba y se encontró una de sus antiguas amantes. Él trató de fingir demencia, pero ella se acercó a él y le dijo: Agustín, yo soy aquella. Él le puso la mano para acá y él dijo: pero yo ya no soy aquel. Fue un gran hombre y, repito, un gran ejemplo de conversión también. Uno muy impresionante, el beato Bartolo Longo, que vivió de 1841 a 1926, llegó a ser satanista y era sumo sacerdote de Satanás, imagínense. Pero por la intercesión de su padre, Bartolo finalmente volvió al camino de Dios, renunció al satanismo, y toda la vida él duró mucho para perdonarse a sí mismo eso que había hecho. Durante más de 50 años, Bartolo predicó el rosario, fundó escuelas para pobres, orfanatos para hijos de delincuentes, y finalmente pudo encontrar la reconciliación y sentir que Dios lo había perdonado. Desde el fondo del abismo de nuestra miseria nos puede sacar el Señor. Hubo también grandes santas que fueron pecadoras. Una de ellas, Santa Pelagia, que vivió en Antioquía en el siglo III. Fue una bailarina muy famosa. Llevaba una vida de ostentación, desenfreno. Se rodeaba de sirvientes, vestía como una reina con perlas y perlas preciosas. Tuvo docenas de amantes que la adoraban, nunca se saciaban de ella. Donde ella vivía llegó un gran predicador, el beato obispo Nono, y ella por curiosidad fue a escucharlo y ¡zas!, que ahí la pesca la gracia de Dios. Dejó todo lo que tenía, se hizo bautizar y pasó la última parte de su vida en oración como ermitaña, hasta el final de sus días arrepentida de lo que habían sido sus vicios de juventud. Encontrarse con Cristo la hizo ser completamente diferente. Una historia muy similar, también Santa María Egipciaca.
Nacido en Alejandría en el año 334, se escapó de casa muy joven, viajó mucho, entregándose a todo tipo de lujurias y prostituyéndose tanto por necesidad como por puro placer personal. En una ocasión se unió un grupo de peregrinos que iban a Jerusalén con la idea de irlos seduciendo a cada uno de ellos, nada más por capricho, fíjense, y lo hizo. Pero una vez llegando a Jerusalén, el arrepentimiento se apoderó de ella y se arrepintió ante el ícono de la Madre de Dios y la cruz de Jesús. Se sumergió en las aguas del Jordán para purificarse y desde entonces dedicó su vida al arrepentimiento, a la expiación y a la oración. Tremenda esta María egipciaca. Hay una santa, Olga de Kiev, que fue reina en lo que actualmente es Ucrania, que defendió su corona asesinando en masa a sus enemigos. En una ocasión sitió una ciudad y la quemó hasta los cimientos, aunque sus habitantes se habían rendido. Fue bautizada durante una visita política a Constantinopla, quizá con la intención de ganar poder sobre los otros gobernantes que habían aceptado el cristianismo. Quién sabe cuáles fueron sus intenciones, pero el bautismo la transformó por completo. Pasó el resto de su vida intentando compensar el daño que había causado, sobre todo en el temperamento de su hijo, al que había educado para ser despiadado. Invitó misioneros a su país que no tuvieron mucho éxito. Sin embargo, tras su muerte, su intercesión propició la curación milagrosa de su nieto San Vladimir el Grande, que llevó al pueblo ruso hacia Cristo. Por su papel en la iglesia bizantina se la conoce como igual a los apóstoles, Santa Olga de Kiev. Podríamos pasarnos aquí hablando horas y horas de tantos y tantas personas que tras vivir una vida miserable y terrible se encontraron con Cristo y todo fue diferente. ¿Y tú y hermanito cómo andamos? Un signo de encontrarnos con Cristo es este deseo de vivir de una manera distinta. Ojalá que nosotros podamos vivir en esa constante conversión que nos marca nuestra religión para cada vez más acercarnos al amor de Cristo. Cristo vino para salvar a los pecadores. Yo no mato, yo no robo, yo no meto con nadie, dicen algunos, pero y el orgullo y la soberbia y los rencores y las groserías, ¿qué tal? La flojera para asistir a misa, la desidia para las cosas de Dios, la negligencia para conocer sus mandamientos y ponerlos en práctica, ¿qué tal? Ojalá que nosotros seamos capaces de reconocer el pecado en nuestro propio corazón, porque uno de los principales problemas del pecado es no saberlo reconocer. Dichoso y bendito el que sabe reconocer sus pecados, porque de algún modo saldrá de ellos, pero ay de aquel que no sabe reconocer sus pecados, porque va a vivir condenado a repetirlos. Ojalá que sepamos nosotros este día reconocer la miseria que hay en nuestro corazón. Todos tenemos cola que nos pisen, ¿eh? Hay colas de dinosaurios, hay colas de lagartos, hay colas de conejitos, no sé cuál sea la tuya, pero todos tenemos cola que nos pisen. Ojalá que la sepamos reconocer. Tarea para el día de hoy, pues un buen examen de conciencia, ¿no? Viendo la historia de estos hombres y de estas mujeres, ponte a pensar, ¿de qué manera me hace falta encontrarme más con Cristo para no solamente ser buena persona, sino ser santo? Porque para eso vino Cristo, para que fuéramos santos. Y nos falta todavía por llegar. Que Dios nos conceda la gracia de saber entender por dónde nos aprieta el zapato. Tarea del día de hoy, pues, un buen examen de conciencia y pedirle a Dios la gracia de saber reconocer nuestro pecado para poder librarnos de él. Cristo vino a redimir a los pecadores. Qué bueno que sepamos reconocer nuestro pecado para que pueda ser redimido. Mensajes positivos.